Oremos. Buenos días. Ante todo, damos las gracias a la pastora Luce porque nos dio esta oportunidad de estar entre ustedes en esta mañana. Y debo confesar que este ha sido uno de los sermones, diríamos, o homilías más difíciles de preparar para nosotros, por los tiempos en los cuales estamos viviendo, el sufrimiento personal por la enfermedad y demás que muchos de nosotros han tenido que pasar y que posiblemente continuaremos sufriendo por mucho tiempo, bastante tiempo más. Y estuvimos pensando en tiempos pasados. Estuve recordando cosas que había leído, memorias. Y recordamos, entre otras cosas, la Revolución Francesa, ya en el siglo XVIII, cuando se fundó la primera República Francesa. Y ese periodo fue llamado el periodo del terror, porque las turbas andaban por las calles destrozando. Se cometieron en menos de 3 meses más de 3.000 ejecuciones públicas en la guillotina. Los líderes se encargaban de echar discursos cuando a alguien no les caía bien, y la guillotina se llenaba de inquilinos uno detrás del otro para dejar las cabezas de los disidentes. En el siglo XIX, uno de los escritores más populares de Inglaterra, Charles Dickens, escribió una novela acerca de este periodo de la Revolución Francesa. La novela se llamó Historia de dos ciudades. Y el escritor introduce su novela con unas palabras, las primeras palabras que aparecen en el libro, que rápidamente se convirtieron en una de las palabras más famosas en toda la literatura de habla inglesa. Fue escrita en 1859, pero ¿cuánto nos enseñan acerca de la realidad del siglo XXI, de este año 2020? Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. Era la edad de la sabiduría y era la edad de la estupidez. Era la época de la fe y era la época de la incredulidad. Era la estación de la luz y era la estación de las tinieblas. Era la primavera de la esperanza y era el invierno de la desesperanza. En breve, aquel periodo era muy parecido al periodo presente. Así es. Lo que nos enseña esto es que por la vida transitan tiempos buenos y tiempos malos. Pero desafortunadamente no podemos filtrar los buenos de los malos tiempos. Y al repasar la historia y recordar los momentos que determinaron el rumbo de las naciones, ha habido momentos en los cuales se produjo un cambio que trastornó por completo el rumbo en que alguna nación iba. Y reiteramos, al repasar la historia, recordar esos momentos tan importantes, nos preguntamos, ¿por qué sucede? ¿Por qué es que con frecuencia los peores desastres suceden de pronto, cuando los pueblos están despreocupados y se sienten optimistas ante el futuro? Cuando pensamos que estamos en lo mejor, algo sucede que nos hace detenernos en seco. Por ejemplo, ahora estamos en la temporada ciclónica y está el huracán o tormenta Isaías por ahí cerca. Hace años, recuerdo, durante mi penúltimo nombramiento en Bowling Green, un pueblo que está no muy lejos de acá de Lakeland, nadie estaba preocupado por los ciclones, por los huracanes. Ningún ciclón había perturbado la rutina cotidiana de aquel pueblecito durante los últimos 40 años.
Y uno de los líderes me decía, no, aquí no va a pasar nada porque aquí desde 1960 no viene ningún ciclón. Todo el mundo estaba confiado en que el ciclón Charlie, que era el que estaba por ahí cerca, no nos afectaría. Pero sin embargo, llegó Charlie, después nos llegó Frances, después llegó Iván. 3 huracanes en menos de un mes, en menos de 2 meses. Nos pasaron por encima y destrozaron medio pueblo. Ante todo aquello, otro de los líderes de la iglesia, el que era presidente de los hombres, me comentó que se había aprendido una lección, o se había recordado una lección, mejor dicho. Y él me decía, el problema es que we are not in charge. Quiere decir, nosotros no estamos a cargo. No depende de nosotros. Y también recuerdo más para acá, en el año 2006, este fue durante mi último nombramiento, supimos de 2 iglesias que estaban enfrascadas en una lucha de vida o muerte. ¿Por qué? Porque el distrito iba a cerrar las iglesias. ¿Y por qué razón? Porque no tenían dinero suficiente para pagar sus gastos. Y eran iglesias que habían estado sirviendo y predicando el evangelio por casi 100 años. Y sus congregaciones en aquellos momentos no podían imaginarse, no podían responderse por qué algo como aquello les pudiese acontecer a ellos. Esta reflexión nos debe llevar a meditar en la situación incierta y diríamos que hasta trágica que nuestro país está viviendo o atravesando en estos momentos. Y el futuro tan oscuro que se percibe, no para nosotros, sino para el mundo, si se continúa con el rumbo en que... Oh, gracias. Si se continúa por el rumbo en que va. Nos basta solamente con estar al tanto de lo que sucede día a día. Nuestra cultura se está desintegrando, cayéndose a pedacitos. Se puede pensar que hay algún poder maligno que siembra el odio y la división en nuestra sociedad. Nuestra república va en camino de convertirse en una distopia. Y eso quiere decir lo contrario a lo que supuestamente debe ser. Y más trágicamente, coincidentalmente, ayudando a fortalecer esta tragedia, esta situación tan difícil, estamos sufriendo desde ya unos cuantos meses los estragos de esta pandemia del virus, del COVID, que produce la enfermedad COVID-19, provocado por la, vamos a decir, irresponsabilidad del gobierno comunista chino, que ha afectado a muchos países alrededor del mundo. La historia es un misterio. Los historiadores han elaborado teorías, han pensado mucho para intentar explicar el por qué las naciones crecen, llegan a lo alto y caen y desaparecen. Y así ha sido siempre desde los primeros tiempos. Sucede a causa de algunas leyes que los historiadores no han descubierto todavía. Nosotros los creyentes, los cristianos, sabemos mejor que los científicos historiadores. Nosotros sabemos que la historia la hacen los hombres sin que se den cuenta que están manejados por tales leyes. Pero nosotros sí sabemos que aunque muchos no la entiendan, alguien está a cargo de todo lo que sucede. Me decía este hermano, nosotros no estamos a cargo. Dios es quien está a cargo. Amén. Y si así son las cosas, permiso. Si así son las cosas, ¿en quién tenemos que poner nuestra confianza y nuestra fe? Si Dios está a cargo de la historia, tenemos que confiar en Dios. Y ante nosotros el ejemplo de hoy en la Escritura está la vida de Abraham. El apóstol Pablo escribe que Abraham, el padre de la fe, nos dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó a Dios y confió, obedeciéndolo en todo.
Y dice Pablo que su fe le fue contada por justicia. Pero no para ahí. Él continúa diciendo que no solo a él le fue contada por justicia, sino también a nosotros, a ustedes, a todos los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, total, absolutamente, nuestra experiencia es la misma experiencia de Abraham. Recordemos, Abraham ya era muy viejo cuando Dios lo llamó. ¿Y lo llamó para qué? Para que abandonara su tierra y que se dirigiera a un lugar en el cual él no sabía cuál era, ni sabía qué es lo que iba a encontrar allá. Pero Dios le dijo, deja todo, recoge tu familia y tus riquezas y ve para este lugar, que en algún momento yo te diré cuál es. Y aún más viejo cuando él y su esposa, Abraham y Sara, recibieron la promesa de un hijo. Abraham creyó y esperó fielmente, a pesar de que era ilógico, que era insensato aquella promesa de Dios. Aquello era un gran contraste con la lógica y la realidad humanas. Dios hace a veces que nuestros mejores momentos coincidan con los peores. Pero no paró ahí. La fe de Abraham fue puesta a prueba de una manera mucho más dramática. Cuando a ese hijo de la promesa que le nació a ellos dos, cuando ya no era su época de tener descendencia, Dios le pidió en sacrificio a aquel único hijo de la promesa. Y más tarde, en el peor momento del pueblo hebreo, cuando eran esclavos en Egipto, Dios los liberó e hizo de ellos una nación. Y recordamos a Pedro. Pedro quizá era el peor de los discípulos, era el que menos comprendía. Pero su fe y su esperanza lo transformaron en el mejor y más fiel de los discípulos. Y el apóstol Pablo, en su peregrinar, en sus viajes, en su predicación constante de una ciudad a otra, fue perseguido, fue encarcelado, fue azotado, fue apedreado. Pero la palabra del Evangelio fue escuchada en todas partes. Porque a pesar de todo aquello, a pesar de todo aquel sufrimiento, de toda tribulación del apóstol Pablo al hacer su obra, nunca fue desalentado. Perseveró en confianza y en fe. Corrió la buena batalla. Ganó la carrera. El peor de los tiempos de Pablo fue a la vez el mejor de los tiempos. ¿Cuál fue el peor momento en la vida de los discípulos y de los apóstoles? Cuando su maestro había sufrido en la cruz y se hallaba muerto y sepultado. Y cuando estaban ellos escondidos por miedo, sin saber qué hacer, ni qué pensar, ni qué esperar del futuro, Dios levantó al Señor de entre los muertos y su desesperanza se convirtió en seguridad de vida eterna. El peor de los discípulos, el peor de los tiempos de los discípulos fue a la vez el mejor de los tiempos. Reiteramos, como dijimos al principio, que estamos atravesando por días malos, tiempos difíciles. Aquí en nuestras propias vidas tenemos problemas y preocupaciones económicas, de salud y de otros tipos. Y quizá lo que más nos toque personalmente es la enfermedad, nuestros seres queridos que están enfermos, algunos que ya han pasado a la presencia del Señor. Temor de que nosotros mismos podamos ser víctimas. También en nuestra iglesia, sabemos que nuestra iglesia tiene sus dificultades, hay divisiones en la iglesia. Estas son preocupaciones y motivos de oración que son naturales y obvias. Pero hay otras cosas que están muy por encima de nuestras particulares. ¿Qué acerca del país en que vivimos? Como dijimos hace unos minutos, nuestra sociedad está desintegrándose.
Los valores tradicionales de esta nación ya no se respetan. Lo que es bueno ahora se enseña que es lo malo. Y lo que es malo es lo que ahora se nos dice que es lo bueno. El pueblo se está apartando de Dios cada día más y más. Y hace un par de días, el viernes pasado, vimos una turba quemando banderas y quemando Biblias en el medio de la calle en la ciudad de Portland, en Oregon. Y ustedes pueden encontrar muy fácilmente fotografías y videos acerca de esta acción. Queramos reconocerlo o no, estamos en medio de lo que se llama una guerra cultural o marxismo cultural, como lo llaman los que inventaron esta cosa. Estamos en medio de un conflicto entre distintos grupos sociales. Estamos en medio de una lucha por el dominio de distintos valores de este lado o del otro, por el dominio de estas creencias o las otras, o por estas prácticas o las otras. Y en medio de esta guerra, el enemigo destruye, mata y miente, porque no nos respeta, no nos teme. Así están las cosas, y muchos de nosotros, la gente del pueblo, no confiamos, no sabemos cómo ni cuándo siquiera se pueda comenzar a restaurar la nación. Y fuera de nuestras fronteras, que acerca del mundo en el cual vivimos. En este mismo momento hay un grupo de países renegados, son los países que todos nosotros conocemos. China comunista, Irán, Corea del Norte se están uniendo, están haciendo convenios, y eso nos recuerda estos planes de conquista y dominio que ellos están haciendo. Nos recuerda nuestra lectura inicial del Salmo 2. El mundo entero se está poniendo en gran peligro a causa de estas naciones. Dice el Salmo 2, recuerden, ¿por qué se amotinan las gentes? Y en el versículo 2 del mismo Salmo dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Esta es una meditación acerca de la palabra de Dios. El mensaje que la palabra nos da a nosotros. Una interpretación de ella. Entendamos que este mensaje no es un comentario para la televisión. Lo que queremos decirles en este mensaje es que en medio de una situación tan grave como la que estamos atravesando, no importa cuánto nos preocupemos, no importa cuán frustrados nos sintamos, Dios es quien está a cargo. Y su palabra nos dice muy claramente que de este mundo de hoy, que está a punto de desaparecer, surgirá un mundo nuevo, el paraíso de mañana. Amén. Es una realidad que este mundo, gran parte de este mundo está gobernado por hombres malvados que sueñan con la destrucción de nuestra cultura, de nuestra civilización. Pero todo esto tiene que ver con nuestra fe. En medio de lo peor, Dios obra lo mejor. Por eso les recordamos, estamos viviendo el peor y el mejor de los tiempos. Cuando encontramos tribulación, la cuestión no es cómo se compara esta tribulación que afrontamos con nuestro poder humano. La cuestión es cómo comparamos esta tribulación con el poder de Dios. Allá en Romanos 8, versículo 31, dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y ya que Dios es por nosotros, ¿qué importa quién esté contra nosotros? Y Dios está por nosotros porque Dios nos ama. En ese mismo capítulo 8, en el versículo siguiente, Pablo dice, Dios nos ama, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos dio el don más precioso cuando nos dio a su Hijo Jesucristo. Si nos dio a su propio Hijo que muriera en la cruz, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Por qué a veces desconfiamos cuando pedimos algo al Señor
y pensamos en lo íntimo de nosotros, quizá no será o no nos dará, o quizá no nos lo dará en estos momentos. Recordemos entonces estas palabras. Si Dios no escatimó su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios nos dio a su Hijo, Jesucristo, ¿no nos dará también todo lo demás? Repetimos. Y Pablo también dice allá en Efesios capítulo 3, versículo 20, que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nuestra fe es en Dios. Existe el mal en este mundo. Existe. Y tiene que ser removido. Existe una distorsión en la naturaleza que tiene que ser reparada. Tenemos nuestros pequeños problemas personales por los cuales oramos todos los domingos y que son preocupaciones legítimas. Pero la lección de esta mañana es que nosotros, el pueblo cristiano, por encima de todo, tiene que confiar y creer, luchar y defender la fe y los valores cristianos, tal como lo escribió el apóstol San Pablo. Confiar y creer en esperanza contra esperanza. Si hacemos esto, podemos estar totalmente seguros de que el bien conquistará el mal. Amén. Por la gracia de Dios y nosotros, su pueblo, tal como fue con Abraham, seremos bendecidos. Amén. De este mundo de hoy, que está a punto de desaparecer, surgirá el paraíso del mañana. Aleluya. Hoy vivimos el peor de los tiempos, pero a la misma vez es el mejor de los tiempos. Amén. Amén. Amén.